Mi nombre es Elior Cohen. La historia que estoy a punto de contar puede ser difícil de asimilar para algunos. Quiero enfatizar que esto no se trata de tomar partido, más bien es un reflejo sincero de lo que he vivido. Fui un soldado en las fuerzas de defensa de Israel. Mi vida estaba definida por mis roles y deberes. La disciplina lo era todo para mí. Cada mañana, al ponerme el uniforme, sentía que era más que un soldado. Me sentía un guardián de mi pueblo. Como judío, mi fe era un apoyo fundamental que me mantenía firme. Mientras cumplía mis deberes, sentía la presencia de Dios conmigo. En los momentos en que temía no sobrevivir, encontraba consuelo al creer que mi misión era sagrada. Sin embargo, la vida no siempre se alinea con nuestras convicciones. Todo en lo que creía fue desafiado el 24 de septiembre de 2024. El día comenzó de manera rutinaria, órdenes claras, sin espacio para preguntas. Mi comandante me ordenó disparar contra un grupo sospechoso de ayudar a nuestros enemigos. Entre ellos había mujeres. No era mi lugar cuestionarlo. En el ejército, sigues órdenes sin titubear. Posicioné mi rifle con el dedo en el gatillo, mi respiración controlada, listo para la orden. Mi corazón inesperadamente comenzó a latir con fuerza. Lo atribuí a un aumento de adrenalina. Justo cuando estaba a punto de disparar, una bala impactó en mi hombro, derribándome al suelo. Al principio, la confusión nubló mi mente. El dolor se apoderó de mí y luché no solo por sobrevivir, sino por mantenerme consciente. Sin embargo, sucumbí. Mis ojos se cerraron, el mundo se desvaneció en la oscuridad y el silencio me envolvió. Entonces, una sensación inusual me invadió. Sentí como si me alejara de mi cuerpo, flotando por encima del campo de batalla. Los gritos y los disparos estaban presentes pero distantes, como ecos que se desvanecían en el olvido. En medio de este caos, sentí que mi alma era arrastrada hacia un túnel. Este túnel era oscuro pero no amenazante, tranquilo y sereno. Sentí una presencia que me esperaba al final. Con cada paso que avanzaba, me sentía más desconectado de mi cuerpo físico y de mi vida anterior. La guerra y el dolor se desvanecieron. Parecía que había escapado de todo el caos, pero estaba equivocado. Esto era solo el comienzo. Cuando salí del túnel, entré en un reino completamente diferente. A primera vista, parecía ser un santuario de paz. Al abrir los ojos, el paisaje ante mí era casi etéreo. Una ciudad magnífica bañada por una luz dorada, con caminos lisos y edificios elegantes que cautivaban la vista. Las personas a mi alrededor sonreían y conversaban con alegría. Pensé, esto debe ser el cielo. Creyendo que había muerto, asumí que este era mi premio eterno. Mientras me adentraba más en la ciudad, su encanto se intensificaba. El aire era fresco y fragante, evocando momentos felices de mi infancia. Los pájaros cantaban melodías que calmaban mi alma y una calidez reconfortante llenaba mi corazón, disipando cualquier rastro de miedo. Parecía que había encontrado la paz. Sin embargo, este reino, que al principio creí que era el paraíso, comenzó a transformarse sutilmente. Los cambios eran apenas perceptibles al principio. Un frío peculiar impregnó el aire. Las fragancias encantadoras se desvanecieron, reemplazadas por un leve olor a descomposición. El alegre canto de los pájaros cesó, dando lugar a susurros inquietantes. Las sonrisas en los rostros de las personas desaparecieron, sustituidas por expresiones de indiferencia y frialdad. El resplandor radiante que iluminaba los edificios se apagó lentamente y las elegantes fachadas de piedra empezaron a mostrar grietas. Impulsado a seguir avanzando, no había forma aparente de retroceder. La ciudad se transformó en un laberinto, con calles que se estrechaban hasta convertirse en corredores
que no llevaban a ninguna parte. Mientras continuaba, mi ropa comenzó a desaparecer, pieza por pieza, hasta que quedé expuesto y vulnerable. Me di cuenta de que estaba desprotegido, que la ciudad no era más que una ilusión. Pensé que estaba en el cielo, pero solo era una trampa. Mis pasos, guiados por fuerzas invisibles, me llevaron más profundamente hacia la oscuridad, hasta que apenas quedaba luz. Me encontré en un espacio frío, oscuro y opresivo. Eventualmente llegué al borde de un precipicio. El suelo temblaba bajo mis pies, como si estuviera listo para consumirlo, y luego fui arrastrado hacia abajo. Esto no era el paraíso de paz que había imaginado. Era un abismo infernal. Cuando mi descenso se detuvo, sentí como si hubiera chocado contra el suelo. Pero este no era como ningún suelo que conociera. Las llamas me rodeaban, proyectando un resplandor rojizo que saturaba cada rincón, y el aire quemaba mis pulmones, como si estuviera respirando brasas. A mi alrededor, los gritos de almas atormentadas llenaban el aire, hombres, mujeres y niños de todas las naciones y creencias, todos sufriendo tormentos indescriptibles. Algunos ardían constantemente en las llamas, mientras otros cargaban piedras inmensas sin descanso. Algunos eran desmembrados por criaturas con garras y otros eran arrojados repetidamente a pozos sin fondo que resonaban con ecos de vacío. Al observar este paisaje sombrío, reconocí rostros familiares entre los atormentados. El primero fue Dan, un compañero de mis días en el ejército, ahora cargando un peso colosal sobre su espalda. Sus rodillas casi cedían bajo la carga, pero se aferraba a ellas sin rendirse. Era desgarrador verlo así. Desesperado grité, ¡Dan! Pero mi voz parecía desvanecerse en el abismo. No podía oírme. Dan se detuvo, giró, y sus ojos se encontraron con los míos. Estaban vacíos, reflejando un sufrimiento inmenso, pero no había ni rastro de reconocimiento. Luego, mi mirada se posó en un grupo rodeado de llamas. Entre ellos estaba un político israelí que una vez admiré por sus elocuentes discursos en televisión. Ahora, su rostro estaba quemado más allá de lo reconocible, distorsionado en un grito de dolor. Mientras la gente le arrojaba piedras, nuestras miradas se cruzaron brevemente. En ese instante comprendí que todos aquí, sin importar su posición pasada, estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones en vida. Al mirar alrededor, vi más rostros conocidos, enemigos que una vez odié y amigos que alguna vez aprecié, todos juntos. Aquí, las viejas enemistades habían desaparecido. Todos sufrían por igual, despojados de sus antiguas identidades y rencores. En una esquina, otra escena captó mi atención. Un soldado con uniforme de las Fuerzas de Defensa de Israel no estaba como adversario, sino junto a soldados de la oposición. Aquí no eran enemigos, sino compañeros de sufrimiento, unidos por el mismo castigo implacable. Mientras me acercaba a una de las figuras, supe quién era sin siquiera verle el rostro. Era Eyal, un colega de mis misiones pasadas. Estaba atado firmemente a un poste, con cadenas enrolladas alrededor de su pecho, cortando su piel como si fueran parte de él. El rostro de Eyal mostraba una mezcla de miedo, arrepentimiento e impotencia total. Sentí el impulso de gritar su nombre, pero las palabras se congelaron en mi garganta. Ver este lugar, infligía heridas profundas en mi alma. Sentía como si absorbiera su agonía. ¿Cuál era el propósito de estar aquí? ¿Por qué estaban soportando un sufrimiento tan extremo? ¿Y qué castigo me esperaba a mí? Me di cuenta de que no quería las respuestas, pero no había escapatoria. La agonía era interminable. Esto era solo el principio. El horrible escenario era ineludible. Los gritos resonaban en todas direcciones mientras cada persona enfrentaba las consecuencias de sus actos. Pero el verdadero horror no era solo el tormento físico.
Era la destrucción de las almas, aplastadas por el peso de sus propias acciones. Ahora era mi turno. De repente, el mundo a mi alrededor quedó inquietantemente en silencio. Aunque las llamas seguían ardiendo, su rugido estaba amortiguado, absorbido por un silencio envolvente. De entre la niebla, comenzaron a materializarse figuras. La primera era un niño, quizás de 8 o 9 años, con grandes ojos llenos de tristeza y una expresión inocente. Lo reconocí al instante. Era el niño que había visto durante una misión en Gaza, abrazando a su madre mientras despejábamos la zona. En aquel momento supe que no era una amenaza, pero aún así seguí las órdenes y apreté el gatillo. Ahora estaba frente a mí, su mirada atravesándome. «¿Por qué me mataste?», preguntó, su voz resonando por todas partes. Lágrimas corrían por mis mejillas. Era incapaz de responder. Pedir perdón parecía inútil. Su sola presencia me condenaba. Entonces aparecieron otros, cada uno un fantasma de mis errores pasados. Recordé el día en que disparé por error a un granjero inocente. Aquí, el término accidente no tenía sentido, mientras él se mantenía de pie ante mí, juzgándome con la mirada. Cada decisión equivocada, cada error cometido por obediencia ciega, se presentó ante mí, uno tras otro. No solo veía a aquellos a quienes había dañado, sino también mis propios miedos y fracasos. La culpa momentánea que había ignorado durante las misiones ahora se manifestaba de forma palpable frente a mí. A medida que se acercaban, cualquier rastro de esperanza dentro de mí se desmoronaba. En medio de esto comenzaron a resonar confesiones a mi alrededor, confesiones mías, pronunciadas como si vinieran de otra persona, pero innegablemente eran las mías. Los maté, seguí órdenes, maté inocentes porque temía cuestionar, desprecié vidas humanas porque obedecer era más fácil. Cada confesión atravesaba mi alma, afilada y fría. Me di cuenta de que escapar era imposible. En esta profundidad infernal, la esperanza era una extraña. La oscuridad parecía devorarme, mi propia esencia disminuyendo bajo el peso de mis errores. Mientras me desmoronaba bajo su peso, mi propia voz se desvaneció, dejando solo la aterradora realización de que podría estar atrapado en este tormento para siempre. Justo cuando me resignaba a una desesperación eterna, la sombría opresión del infierno se calmó inesperadamente. Los lamentos cesaron. Las llamas disminuyeron, y parecía como si toda la creación hubiera contenido el aliento. En esa quietud apareció una luz. Al principio era solo un débil destello, pero creció constantemente hasta convertirse en un brillante faro, cortando la densa oscuridad y cegándome con su pureza y tranquilidad. Instintivamente levanté las manos para proteger mis ojos. De esa radiante luz emergió una figura, alta, serena, irradiando tanto dulzura como una inmensa fuerza. Se acercó lentamente y a medida que lo hacía, su rostro se volvió claro. Era Jesús. No había duda. Lo supe en lo más profundo de mí. «¿Quién eres?», susurré, mi voz apenas un eco fragmentado. Él me miró, sus ojos penetrantes pero desprovistos de juicio, y sostuvo mi mirada. «Olvidaste la paz», dijo Jesús con suavidad, su voz resonando profundamente dentro de mí. Sus simples palabras tocaron una fibra sensible. Solo estaba cumpliendo con mi deber. Logré responder, aunque las palabras se quebraron en mi garganta. Solo estaba siguiendo órdenes. «Cuando ignoraste la vida humana, olvidaste el significado de la paz», continuó. «Pero estar aquí no se trata de castigo, se trata de comprensión». En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Los muros del orgullo, las cadenas del miedo, las sombras del egoísmo. Todo lo que me había protegido de la verdad quedó en ruinas.
Me había convencido a mí mismo de que estaba haciendo lo necesario, pero de pie ante él, las autojustificaciones se desmoronaron. ¿Qué debo hacer?, pregunté, mi voz ahogada por las lágrimas. Perdónate a ti mismo y a los demás. Elige la paz, respondió. Su voz me envolvió en una calidez que contrastaba profundamente con las frías verdades que había enfrentado. Sus palabras encendieron un nuevo fuego dentro de mí, entre las cenizas de un alma que antes estaba consumida por las llamas. Este fuego parecía eterno. Reflexioné profundamente. La inocencia que había destruido, las órdenes que había seguido, mi inquebrantable dedicación a la guerra. Nada de eso me había llevado a la paz. Por primera vez, mi alma comenzó a cambiar. Guiado por Jesús, empecé a redescubrir la bondad que yacía enterrada en lo más profundo de mí. Por primera vez buscaba verdaderamente un significado y encontré ese significado no en el conflicto, sino en la paz. Entonces abruptamente la realidad regresó. Sentí como si una ráfaga de viento me golpeara el rostro. Mis párpados se levantaron lentamente y la luz del día, dura y brillante, irritó mis ojos. Me di cuenta de que estaba tendido en una camilla, en medio del campo de batalla. Las explosiones seguían retumbando en la distancia, aunque su sonido parecía lejano y amortiguado. Un dolor agudo atravesaba mi hombro, donde la bala me había alcanzado, pero esa molestia física era insignificante en comparación con el caos en mi alma. Mientras yacía allí, mirando al cielo, reflexioné sobre la vívida pesadilla que había soportado: el infierno, la agonía, las confesiones y Jesús. Todo parecía demasiado real para ser solo un sueño. El terror que había sentido, el sufrimiento que había visto y las palabras que había escuchado seguían resonando profundamente dentro de mí. El mensaje de Jesús resonaba en cada rincón de mi mente: elige la paz. Mientras me llevaban en la camilla a través del campo de batalla, mi mente recorría los capítulos de mi vida, mis creencias y mis acciones. ¿Cuántas vidas había ignorado en nombre del deber? ¿Cuántos inocentes había matado? ¿Eran realmente reflejo de mis valores o simplemente había sucumbido a la obediencia ciega? De repente, uno de los soldados que me llevaba se inclinó hacia mí. «Estarás bien, muchacho. Aguanta», murmuró, pero su voz parecía distante, como un eco de otro mundo. En ese momento me sentí desconectado, no solo del campo de batalla, sino también de las creencias que habían definido mi vida. Los deberes que una vez abracé con orgullo ahora pesaban sobre mí como cargas. Algo dentro de mí se estaba desmoronando. Las certezas a las que me había aferrado ya no eran claras. Tumbado allí en medio del caos, una resolución se cristalizó en mí. Necesitaba transformar mi vida. Tenía que abrazar la paz. Esta experiencia me había dado una segunda oportunidad, una que estaba decidido a no desperdiciar. Mientras me recuperaba en el hospital, las visiones persistían, los sombríos pasillos del infierno, el sufrimiento, los rostros atormentados y aquella luz omnipresente. La advertencia de Jesús: elige la paz, seguía resonando en mi interior. Durante días, permanecí en silencio en mi cama de hospital, sumido en la reflexión. Hasta ese momento, mi vida había estado regida por una obediencia inquebrantable al deber, un principio que me había dado propósito. Ahora, ese fundamento estaba hecho añicos. Aunque no sabía dónde encontrar un significado verdadero, tenía claro mi deseo de buscarlo. Por primera vez me encontré cuestionándome: ¿a quién sirvo? ¿Estoy realmente haciendo lo correcto? No tenía respuestas, pero el simple hecho de plantearme estas preguntas marcó el inicio de mi transformación. Una mañana, mientras miraba por la ventana del hospital, un profundo deseo de perdón emergió en mí.
Estaba agobiado por el peso de mis errores pasados, pero estaba decidido a no cargar más con esa carga. El camino hacia el autoperdón requería una transformación total de vida, una dedicación de mi alma a Dios. Años de guerra me habían llenado de ira y miedo. Ahora anhelaba comprender la esencia de la paz. Tras recibir el alta del hospital, evitaba conscientemente a mis antiguos camaradas. Me di cuenta de que ya no podía habitar su mundo. Elegí un camino distante de las armas y el conflicto. Había comenzado una búsqueda espiritual. Esta segunda oportunidad que Dios me había concedido era demasiado valiosa para desperdiciarla. Aspiraba a redefinirme como un defensor de la paz y un emisario del amor. Sin embargo, esta transformación no sería fácil. Mi pasado me perseguía. Para enmendar los errores que había cometido, sabía que necesitaba un cambio personal profundo. Después de mi alta del hospital, toda mi vida cambió. El uniforme militar que antes vestía con orgullo cada mañana, ahora me parecía una pesada cadena. Ya no podía engañarme, no podía seguir por ese camino. Anunciar mi decisión de dejar el ejército no fue fácil. Sorprendió a mis amigos y a mis superiores. Mientras algunos elogiaron mi valentía, otros me tildaron de traidor. Sin embargo, sus juicios no tenían poder sobre mí. Me sentía obligado a seguir la luz, la dirección que Jesús me había dado. Enfrentar mis errores pasados y reconocerlos fue una prueba difícil. Cada noche luchaba con la culpa y buscaba el perdón divino a través de la oración. Los recuerdos de los inocentes a los que había lastimado, el dolor que había causado y las órdenes que había obedecido ciegamente me atormentaban. Pero sabía que no podía soportar el peso de esos recuerdos. La transformación era imperativa para mi paz mental. Comencé un nuevo camino, dejando atrás al defensor de la guerra que una vez fui para convertirme en un campeón de la paz. Inicié una búsqueda espiritual para conectarme con los demás, impartiendo lecciones sobre el amor, el perdón y la paz. Emprender este nuevo viaje estuvo lleno de dificultades. Mi pasado era bien conocido. Algunos cuestionaban mi integridad y preguntaban, ¿tiene derecho un asesino a hablar de paz? Su escepticismo no carecía de fundamento. Sin embargo, fue precisamente mi turbulento pasado lo que me condujo hacia este nuevo rumbo. Cada día representaba una oportunidad para redefinirme a través de las decisiones que tomaba. He llegado a creer que el amor y la comprensión tienen el poder de reconstruir las ruinas que deja la guerra. Donde antes habitaba el odio y el miedo, ahora intento iluminar las sombras. Este camino no es una conclusión, sino un comienzo. Con cada paso hacia la defensa de la paz, me alejo de mis transgresiones pasadas. Esta vez estoy seguro de mi dirección. He abrazado el amor y el perdón.